Claro que sí. Muy buenos días a todas, a todos. Aprovecho primeramente para enviar un saludo. Veo que tenemos gente de diferentes lugares. Estaba yo viendo en su invitación. Un saludo a toda la gente linda de Chicago, Texas, de la Ciudad de México, de California, Miami, New York, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Qué padre tener esta gran oportunidad de reunirnos a compartir la experiencia, la fortaleza, la esperanza en medio de este caminar diario de la vida. Pues me presento, mi nombre es Edgar. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues hoy, querida audiencia, vamos a platicar de liderazgo, vamos a hablar de la claridad y la importancia que juega en todas las relaciones que tenemos a nivel personal, familiar, empresarial, la claridad. Vamos a hablar un poco de la autoridad, de la responsabilidad, vamos a hablar de la delegación y vamos a hablar de una manera muy especial de una de las situaciones más complejas que llega a ocurrir en la dinámica de trabajo en equipo, que se llama la doble dirección, que esto es un fruto prácticamente de cuando no se tiene bien definidas las cosas. Este es un principio, hablar del tema del equilibrio en el servicio, de este equilibrio en lo delegado, este equilibrio en la autoridad, en la responsabilidad. Hablar de equilibrio, que es un poco lo que nos trae hoy aquí, tiene muchas implicaciones porque tan grave es, por ejemplo, que a una persona, a dos o más personas se les asigne la misma tarea, donde luego empiezan a chocar. Es que yo sabía esto, es que a mí me dijeron esto, es que yo así, y de alguna manera, pues cada quien tratando de hacerlo mejor, se genera un conflicto cuando no hay esta claridad. Entonces, tan complejo es esto como cuando, por ejemplo, hay esta regla de esto todos lo hacemos. Mira, tarea asignada para todos es tarea no asignada que corre un gran riesgo de no cumplirse. Te hablo desde el punto de vista reuniones sociales y empresarial también. Por ejemplo, cuando estamos organizando lo que tú quieras, hasta puede ser un convivio, ¿no? Y fulanito trae este guiso, y sotanito este, y perenganito la botana. Y si de repente al final ya todos tienen algo y dicen, y bueno, ¿y las bebidas? Las traemos entre todos. Mira, las traemos entre todos y nadie la va a traer, se vuelve un sinónimo, porque todos damos por sentado que nos toca a todos, pero de alguna manera, o al menos a mí así me pasa a veces, es como que, pero que los otros lo van a hacer, los otros van a cumplir, creo en la buena fe de los demás. Y esta clase de falta de claridad, pues al final termina llevando a que el resultado que se pueda obtener no sea el óptimo. Entonces, de ahí la importancia de mejor que cada actividad tenga un responsable para garantizar que se pueda cumplir. Y si al final alguien tiene dificultad con algo, pues puede pedir ayuda. Al final no, la persona no está sola en esto, pero esto nos protege, esta claridad nos protege o me protege a mí de los supuestos y por supuesto me quita un margen enorme de frustraciones, porque a la hora de la hora, cuando las cosas no se dan, pues uno la puede llegar a pasar mal y la frustración puede ser una de las emociones que vamos viviendo o que yo voy viviendo en este proceso, ¿no? Entonces, antes de platicarte un poquito más a fondo de esto y sus implicaciones y su aplicación en la vida, quiero decirte que al llegar a este momento de la definición de roles y funciones, hay una base que tenemos que tener. Y como yo sé que ustedes van tomando esto como taller, voy a hacer ahorita una recapitulación rapidita de algunos principios que me van a servir para explicar de un poco más amplio lo que me han invitado a compartir el día de hoy. Pues miren, antes de hablar de nosotros de la definición minuciosa, cuidadosa y para mantener los equilibrios de autoridad y responsabilidad y generar armonía, pues hay que entender que primeramente cuando hablamos de un equipo, ya seas tú en tu vida, que eres tu líder, lo que pasa en tu vida, pues tú eres el líder principal de ella y por lo tanto tú cargas con todo el derecho de autoridad. Tú puedes decidir para tu vida, pero ojo, estas decisiones también vienen acompañadas por su cuota de responsabilidad. Por lo tanto, al final, el resultado sea satisfactorio o no, pues no hay mucho para dónde hacerse a un lado y decir, pues fue culpa de Perengano o de Merengano. Pues la verdad es que nos toca ya asumir la parte que nos corresponde. Entonces, una primera base es saber que la autoridad y la responsabilidad siempre van a ir de la mano y qué tan grave es tener sobre los hombros la responsabilidad sin que yo pueda tomar decisiones
porque me puedo llegar a sentir víctima, me puedo llegar a sentir explotado, me puedo llegar a sentir tratado de una manera injusta, porque es nada más me toca pagar las facturas, pero no disfruto de nada del proceso, solo de la parte de responder, ¿no? Entonces, tan grave es esto como tener un escenario en donde yo solamente tuviera, por ejemplo, la autoridad, tomo decisiones y mando, pero no quiero responder por los resultados. ¿Por qué? Porque esto me generaría una ilusión de la vida que no se ajusta a la realidad. Pues si tú tienes en tus brazos la autoridad para algo, los resultados te implican y sean estos buenos o no tan buenos, te implican. Y es por eso que la autoridad no nada más es mandar, sino que la autoridad también es comprender que detrás del resultado global, a nivel personal, en familia, en el grupo social, en el trabajo o en el grupo también se vive esto, pues al final vengo yo implicado en este proceso y va con su respectiva cuota equilibrada de autoridad y responsabilidad. Otro principio que es muy importante aquí, antes de empezar a hablar de esto de la delegación de tareas y la buena administración, es entender que, sabes, compañera, compañero, las cosas grandes, los proyectos grandes y los que más valen la pena en este mundo, no han sido iniciativas individuales. Siempre hay un gran equipo de trabajo detrás de cosas grandes. Dice un proverbio oriental que si tú quieres caminar rápido, que vayas solo. Que ciertamente solo no tienes que hacer consensos, no tienes que escuchar, no tienes que dialogar, no tienes que intercambiar ideas, pero dice este proverbio que si deseas llegar lejos, que vayas acompañado. ¿Sí? Los grandes proyectos llevan compañía, llevan trabajo en equipo y no solamente me refiero a la distancia que se pueda llegar a recorrer, sino me refiero yo a las cosas realmente grandes, ¿no? Por ejemplo, fíjate, un- una agrupación como ustedes, el propio grupo o la propia hermandad a nivel mundial, no sería lo que hoy sería si el trabajo solamente se hubiera quedado en las manos y en las mentes de las personas fundadoras. Se requiere, sí, tal vez poca gente para iniciar algo, pero mucha gente para darle continuidad a ese algo y que funcione de manera óptima. Entonces nos damos cuenta que esto va a implicar más personas y en este implicar más personas yo tengo que empezar a delegar. Y en este delegar voy a tener que entender que no solamente es delegar la responsabilidad, lo que te decía al principio, sino que tengo que lanzarla con su carga respectiva de autoridad. Por eso decimos que el derecho de decisión, que la persona pueda decidir, hace liderazgo efectivo. ¿Cuándo la autoridad fundamental tiene que intervenir sobre esta autoridad delegada? Pues lo idóneo sería que nunca interviniera. Eso sería lo idóneo porque vas eligiendo en quién delegar y el criterio y la confianza. Pero cuando esta confianza se rompe o cuando el resultado no se da, o cuando empiezan a surgir problemas de funcionamiento, algunas veces la autoridad fundamental sí tiene que intervenir. Ni modo, algunas veces nos tocará hacerlo, pero esto no debiera ser el común denominador de nuestra vida, sino que tendrían que ser casos muy específicos en donde, aún habiendo seguido todos los cuidados y medidas en quién voy a delegar, la capacidad, el criterio, la visión de la persona, pues no tendría por qué pasar esto. Pero si llega a ocurrir, pues acuérdense, al final siempre en la misma instancia que nombra autoridades, esa misma instancia las puede desinstalar también, pero no como algo que va cargado hacia intereses personales o castigo, sino realmente desde el salvaguardar que el propósito se vaya cumpliendo. Entonces, el derecho de decisión será importantísimo darlo para que la persona pueda operar y pueda dar el fruto que se espera de su responsabilidad. Por ejemplo, si yo en casa le encomiendo a mi hijo que se encargue de lavar el coche, por ejemplo, pues a lo mejor yo tengo mi forma de lavar y a lo mejor muy estudiada y muy fundamentada y sé qué líquidos y en qué cantidad y todo. Pero si yo asigno esa tarea en mi hijo, por ejemplo, pues es porque yo, primero, sé que puede hacerlo. Segundo, a lo mejor ya tuve una charla con él, con ella, para decirle qué es lo que espero, cómo hacerle, para que tampoco se ponga en riesgo ni con la hidrolavadora, ni con los químicos, ni nada. Y una vez que yo sé que la persona ya es capaz de hacerlo, pues yo me animo a delegar. Ahora, si mi hijo o la persona que estoy delegando quiere empezar del cofre hacia la cajuela y yo lo hago de la cajuela hacia el cofre, pues la verdad es que eso ya le toca a él o a ella. Ya no me tocaría a mí invadir esta parte que lo está haciendo,
porque recordemos que vivir el principio que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la delegación también, parte de una premisa que se agarra mucho hasta el punto de la humildad, el saber que hay más de una manera correcta y eficiente de hacer las cosas. Fíjate que este tema que estamos hablando el día de hoy toca con temas de crecimiento personal también, porque una buena gestión con respecto al principio que vamos a estudiar hoy, una buena gestión pide que la persona que está al frente o que está delegando o la instancia que está delegando tenga bastante cuidado el tema del control. Porque si aquí brota este impulso por controlar, por imponer, por mandar, si la soberbia es muy grande como para decir solamente mis puntos de vista son los correctos y no hay como un fundamento detrás que muestre cómo las cosas pueden ser diferentes, entonces algo que es de corte personal termina impactando en tareas que son de orden grupal. Entonces fíjate cómo todo va agarrado. Detrás de esta capacidad de decir yo otorgo el derecho de decisión, si hay confianza, hay valor, hay análisis, pero también hay una sanidad con respecto a los límites y el distanciamiento que se requiere para esto. Pues al final esto va a embonar muy bien ahora que hablemos de que también un principio básico de esto es que se mire y que se cuide la participación, porque la participación es la clave de la armonía. Y cuando en un equipo hay armonía, el equipo puede funcionar mejor sin recalentamiento, sin roces, sin fricciones. Pero para eso se necesita que se tenga la intención de repartir el poder. Se requiere que se tenga la intención de decir, queremos trabajar en equipo, queremos caminar de manera grupal, no de manera individual, y que cada quien tenga un papel activo en el proceso que se está haciendo. Ahorita decía yo, el hijo puede lavar, pero a lo mejor el papá va a ser el que va a cocinar y esta otra persona va a lavar la ropa y este otro va a barrer y va a trapear. Si lo vemos en casa, si lo vemos en un grupo, pues te das cuenta, alguien lleva las finanzas, alguien ve los avisos, alguien genera el programa de estudio, alguien coordina, alguien representa al grupo. Si lo ves en la empresa, pues sí, hay quien dirige, pero esta persona coordina este departamento, este otro ve la parte financiera, este otro ve el mantenimiento. Y muy importante es que cada quien tenga su cuota de participación, sí porque se requiere, pero también porque la participación, esta palabra participación, tiene su origen etimológico en ser parte de. Participación es parte de. Entonces, cuando una persona tiene una actividad que desarrollar en el proyecto, esa persona se siente parte del grupo y por lo tanto genera una sinergia diferente, se suma, lo siente suyo. No es nada más el decir, yo vengo acá, me dan un sueldo y hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo, ¿no? A ver, es cuando la persona se engancha desde el propósito más profundo y para que este enganche ocurra, pues la persona se tiene que sentir valorada, se tiene que sentir importante. Tiene que pasar que la persona que está al frente no quiera acaparar todo el poder que a lo mejor por su rango podría acaparar y que sea capaz de compartir esta perspectiva, porque cuando se comparte y los demás ponen de sí a lo que se está haciendo, es más fácil que todos sientan la tarea, la misión, el proyecto como algo suyo. Cuando se impone, se siente algo del otro. Cuando lo construimos juntos, se siente algo que nos toca a todos, ¿no? Yo no sé si tú has leído un poco, pero fíjate que en la teoría de ventas, a quien le gustan las ventas, una vez leyendo un artículo de estos me encontré un enunciado que me llamó muchísimo la atención. Decía, si el vendedor lo dice, es falso. Cuando estás frente a un cliente, si el vendedor lo dice, es falso. Como que existe una inercia, o al menos del lugar donde hacen el artículo, que debe decir, el vendedor viene a lavarme el cerebro, me viene a convencer. Entonces, si el vendedor lo dice, es falso. Pero si el cliente lo descubre por sí mismo, es verdadero. Entonces, si yo estoy presentando algo, yo puedo decir las mil maravillas, ¿no? Pero hasta que la persona no lo experimente, no participa, no dice, ah, sí, ya entiendo esto, sí, me pasó esta experiencia con esto, me ayudó a entender esto, es cuando realmente ese algo se vuelve una verdad aceptada en el individuo. No te vayas lejos. Aquí mismo en la agrupación ha pasado y me atrevería a decir que nos ha pasado a las más de 30 personas conectadas en este momento en la reunión. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tú vienes y comienzas tu viaje
de crecimiento aquí en la agrupación, ¿no? Y al principio alguien te tuvo que haber platicado, lo tuviste que haber leído en algún libro, en algún folleto, a lo mejor, incluso a lo mejor tu terapeuta fue quien te remite, pero no sé cómo te fue a ti, pero a muchas personas les ocurre que entran con escepticismo. Y ese escepticismo es porque alguien de fuera lo está diciendo. Cuando yo entro y empiezo a vivir esta dinámica, mejor si me empiezo a involucrar en el servicio, en compartir, se vuelve una experiencia propia que me hace sentirme parte de. Lo más parecido que hay a esto, que no sea en vivencia propia, ¿sabes cuál es? La recomendación boca a boca. Vas conduciendo en la calle, ves un espectacular, la publicidad de la película X. Ok, ves el espectacular y tú dices, puede ser que esté buena. Y ahí va a quedar. Pero si un día platicando en una reunión con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, te dice, oye, fulano, esta película te la recomiendo, está padrísima. Pues fíjate, como viene de una fuente de mucha confianza, es muy probable que vayas a ir a ver la película, porque sabes que la persona no tiene tu interés más allá de compartir algo bueno contigo, no le van a pagar comisión, no está haciendo nada de esto, y esto genera, pues, que tú te puedas conectar y decir, voy. De alguna manera te subes y te haces parte del comentario porque tuviste a alguien cercano que te diera la referencia. Bueno, pues este es el propósito del trabajo en equipo, que nos vayamos sintiendo en esta atmósfera, que vayamos sintiendo nuestro, lo que tenemos, y no es el proyecto del que soy parte, es muy distinta esta expresión a nuestro proyecto. Entonces, cuando queremos trabajar y hacer cosas grandes, se requiere más una lógica de nuestro proyecto, y eso tiene precios fuertes. Uno de ellos es repartir el poder para que se pueda trabajar y manteniendo la perspectiva de humildad. Además, a quienes estamos al frente de proyectos, esto nos conviene porque, sabes, dos cabezas piensan mejor de una que una. Es pararte igual en la humildad. Y desde esta lógica vamos construyendo lo que vamos a hablar el día de hoy, porque muy pegadito con esto también está el repaso que podemos citar rapidito de saber siempre escuchar a las minorías, saber escuchar a todos, ¿sí? Y que tienen derechos y también tienen obligaciones, sí, pero saber escuchar a todos porque una buena idea siempre puede venir de cualquier lugar y vale la pena escuchar, ¿no? Entonces, pues una vez que ya te han marcado algunos de los principios, ahora sí me quiero centrar un poquito más en lo de hoy. Y lo de hoy tiene que ver con el primer elemento de este principio armónico de gestión, es el, la palabra equilibrada. Esto me gusta, ¿no? Cuando hablamos de apostar por responsabilidades de servicio, no de mando, no de jerarquía, sino siempre enfocarlo desde el ángulo de servicio, equilibrada. Es decir, que todos llevamos una parte proporcional y no hay alguien a quien se le está cargando la mano. Esto del equilibrio es importante no solamente por el tema de justicia, es decir, que no se le cargue la mano a uno, sino también es importante porque cuando una sola persona tiene demasiadas cosas encima, fácilmente puede cruzar la línea y convertirse en una persona que va marcando el rumbo y que va como adueñándose del proceso. Entonces, este equilibrio cuida las dos cosas, que todos participemos, pero también cuida que a nadie se le esté pasando la mano. Porque yo no sé si ocurre en los grupos de ustedes, pero fíjense que en muchos lugares pasa que cuando se tienen que hacer tareas de modo voluntario, de servicio, a veces pasa que son siempre las mismas personas las que levantan la mano. A veces son las mismas personas que están dispuestas. Y esto no está mal, porque la persona yo no dudo que lo haga con una buena intención y con ganas de servir, pero el problema de esto es que no estamos compartiendo el servicio y no estamos dando chance de participar a todos y a todas. Por eso, tan importante es tener disposición para servir, al menos es lo que yo pienso, como también tener la sabiduría para decir, ahorita no voy a levantar la mano y voy a dejar que otras personas lo hagan. Oye, Edgar, pero ¿y si nadie levanta la mano, se va a quedar la tarea sin cumplirse? ¿Que no sientes la presioncita de cuando no sale la mano de levantarla, así como un impulso automático para ser el salvador de la situación? Pues es que ese tipo de liderazgo que estamos platicando el día de hoy pide que tengas unas bases muy firmes en la trinchera emocional. Y sabes una cosa, algunas veces la mejor ayuda que vas a poder dar al lugar donde estés trabajando va a ser no levantar la mano. Si eres una persona que siempre está constantemente, porque antes de que otra persona tome el balón, tú tienes que estar dispuesta a soltarlo. Entonces hay que dar la oportunidad. Y si el servicio no sale, ¿qué va a pasar?
pues el grupo, el equipo, el proyecto vivirá una gran experiencia de ver qué pasa cuando no se tiene la persona en ese cargo y verá y vivirá o padecerá las consecuencias. Y esto no suena muy perverso y muy malvado de tu parte, Edgar. Pues fíjate que no es tan diferente, ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, de temas como, a ver, pensemos en una situación de alguien que vive con un alcohólico activo, con un drogadicto, con alguien que tiene algún problema de estos, ¿no? Fíjate que a veces la mejor ayuda que le damos a una persona en esta situación es la dignidad de permitirle vivir y asumir las consecuencias de sus actos. Nuevamente nos paramos en el punto de la responsabilidad, que seas responsable de las decisiones que has tomado. Pero si yo me la paso alcahueteando, salvándola y todo esto, aunque yo parezca el superhéroe de la historia, fíjate que en realidad estoy siendo el villano porque estoy tomando un rol de propiciador. Me estoy encargando de que la dinámica siempre siga girando a la misma velocidad. Entonces, sí es importante que yo sepa graduar mi participación y reconocer en qué momento me toca y en qué momento no. Por ejemplo, yo cuando se trata de carros de servicio, por ejemplo, trato de alternar en una mesa de servicio, estoy dispuesto, en la otra, de acuerdo al número de personas que somos, bajo la mano para que otras personas lo puedan tomar. Siempre dispuesto a ayudar al que quiera. Si alguien me dice, oye, yo lo tomo, pero me ayudas, me echas la mano, me asesoras, con muchísimo gusto estoy dispuesto a eso, ¿verdad? Pero dejo que otras personas lo vayan tomando. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, esto a mí se me hace una pauta de las más importantes porque le va a dar la oportunidad a todas las personas de integrarse de una manera armónica. Y si bien la gente que es la primera vez que está tomando el cargo cometerá algunos errores, porque sí, pasará, fíjate que es bueno, o al menos a mí me ayuda a recordar cómo era yo en mis principios. A ver, creo que de las casi 40 personas conectadas ahorita, si yo les pregunto, ¿alguien de ustedes nació sabiendo hacer todo lo que hacen desde el primer día que pusiste un pie en la tierra? Pues yo creo que no. Todos aprendimos. Y en este proceso de aprendizaje cometimos errores. Pues, seguramente sí. Y aún sabiendo y teniendo experiencia, uno puede cometer errores. Pues tú crees que cuando uno va empezando no los va a cometer. Claro, no te estoy diciendo que una persona tenga que aventarse al servicio completo y decir, bueno, pues que el error me vaya enseñando. A ver, pues también está esta parte de decir, usemos un poco esa sabiduría que la vida nos ha dado, que Dios nos ha dado, y sumémosle la cuota de humildad que corresponde para saber pedir ayuda. Pidamos ayuda. Si estás haciendo un cargo del que no te sientes completamente seguro, pide ayuda. Por ejemplo, en el programa hay una figura que se llama el padrino de servicio. Sí, no tienes que hablar nada personal con la persona, es enfocar el diálogo al servicio para que tú te sientas mejor compartiendo lo que estás compartiendo, pero también para que a las personas a las que tú les das el servicio tampoco tengan que padecer los posibles errores de esta gestión, porque por ejemplo, imaginen su caso como el de ustedes, si la persona encargada de la tesorería no hubiera cubierto la cuota de la plataforma, por ejemplo, bueno, pues se nos cortaría el servicio. Se nos cortaría. ¿Y qué genera esto? Pues a lo mejor alguien ya no va a poder continuar, a lo mejor alguien tiene problemas para ingresar luego, a lo mejor a la persona que está compartiendo, que es tu servidor en esta ocasión, a lo mejor se le corta el hilo de lo que estaba diciendo. Entonces, claro que hay implicaciones. Entonces, pues cuidemos que todo salga bien, pero aquí la importancia de esta palabra que es el equilibrio y que cuando vayamos nosotros a hablar de autoridad de servicio, que ésta sea definida cuidadosamente. Fíjate, quizás una de las cosas más complejas que se llegan a vivir en cualquier trabajo en equipo es cuando los roles y funciones no están claramente definidos. ¿Por qué? Porque cuando no está definido, nos movemos sobre puros supuestos. Y cuando te hablo de definido, te hablo de que tendría que estar por escrito, ¿eh? Escrito y tener revisión periódica para ver, porque al final, cuando todos somos parte del equipo, si todos logramos ponernos la camisa, vamos a decirlo, porque encontramos este sentido de proyecto como propio, a veces uno pudiera decir, pues con eso es suficiente, Edgar, ya con eso sale la misión y se va a cumplir todo. Pero ¿sabes qué ocurre? Que un grupo de pura gente bien intencionada, que no tiene esta definición cuidadosa de qué toca cada quien, también se va a atropellar, porque en ese espíritu de sentirnos parte todos, pues todos nos sentimos responsables de todos y cuando en una misma tarea coincidamos dos, tres personas y que tengamos estilos diferentes de trabajo, vamos a chocar.
Y este choque es un desgaste innecesario. Entonces, desde esta lógica de la estructura, desde esta lógica del orden a la que nos invita este principio, está tener una definición cuidadosa de qué le toca a cada quien. Y cuando nos encontremos algo que a lo mejor quedó entre dos tierras, porque sí puede pasar, algunas actividades, algunos momentos del trabajo en equipo van a tener esta frontera. Por ejemplo, si hablamos de la parte que lleva las finanzas, por ejemplo, la tesorería, pues la tesorería no solo tiene que ver con lo propio de la tesorería, tiene que ver con cada una de las áreas y los impactos financieros que cada una de ellas tiene para poder operar. Por ejemplo, en la literatura se habla de este punto donde colindan el comité de guías, por ejemplo, que se requiere dinero para impresión, manufactura, todo. Claro, se requiere dinero, pero el tema de los contenidos lo revisa un comité, pero este comité tiene luego que poder danzar y platicar y trabajar en equipo con la partida presupuestal para que salga. Entonces, claro que hay puntos fronterizos en este trabajo y esos puntos fronterizos tendrían que estar muy bien analizados y cuando surja algo que genere duda, dedicar el tiempo necesario para hacer un alto y decir, vamos a revisar qué pasó en esto y de qué manera se puede mejorar para que en futuras experiencias esto fluya de un mejor modo. Y esto es a lo que se refiere un poco, al menos desde la experiencia de tu servidor, el ser cuidadoso con esto. Cuando yo voy a ser cuidadoso con algo, yo invierto tiempo. Cuando voy a ser cuidadoso con algo, yo escribo. Fíjate, cuando hablamos nosotros, hablamos un poco de la trinchera del crecimiento personal. Cuando hablamos del examen de conciencia, por ejemplo, una de las sugerencias explícitas para vivir este proceso es que se haga por escrito. Y es que la parte cuidadosa tiene que ver con lo escrito, con lo documentado, con lo que permita pensar muchas veces lo que se está poniendo. Entonces, esta parte de cuidarlo y de hacer el trabajo en equipo armónico, escuchando a las partes implicadas, tratando de mirar a todos como personas que están sumando al mismo propósito y que a lo mejor la diferencia ocurre en camino, pero que no porque sea diferente tu propuesta a la mía somos adversarios, porque a mí esto me pasaba de repente cuando yo escuchaba a alguien que tenía una opinión diferente a la mía, yo pensaba que me estaba llevando la contraria y me lo tomaba personal, decía, me está diciendo esto porque le caigo mal, porque no me acepta. Y llegar a este punto donde tú te puedas desprender y decir, una cosa son mis ideas, una cosa es mi experiencia, una cosa es mi perspectiva y otra cosa muy distinta es mi persona. Cuando yo puedo desprender una cosa de la otra, entonces puedo vivir estos diálogos sin sentir mi corazoncito lastimado, sin sentir este rechazo y siendo muy objetivo también al momento de compartir, porque así como yo lo vivo, la otra persona también lo puede estar viviendo. De aquí la importancia de anteponer los principios a las personas, entender que lo que importa es lo que se está diciendo y no quien lo está diciendo. Y siempre tener en mente, porque fíjate cómo colinda, este principio colinda con muchos momentos del legado de recuperación, pero también de la unidad. También colinda con el tema del bienestar común. Es decir, y lo que yo voy a poner sobre la mesa y lo que yo voy a discutir, lo que voy a dialogar, no lo hago por una conveniencia individual, sino que lo hago porque estoy teniendo una mirada sistémica que me permite ver un poco el horizonte completo y me permite ver dónde está el mayor bien para el mayor número de personas. Y esta clase de contexto que te estoy poniendo es lo que necesitaba yo ensamblar para poder hablarte de por qué es importante que sea así. Y finalmente, cuando habla este principio de la doble dirección, pues vamos poniéndole una definición para no obviar nada, ¿verdad? Se entiende por doble dirección aquella tarea o aquella actividad encomendada a dos o más personas, en donde en algún momento van a chocar y si sentimos todos que somos responsables de la tarea, cada quien la va a querer hacer a su manera y cuando no coinciden los estilos va a generar muchas fricciones. Entonces, evitar la doble dirección tiene que ver con que podamos ser más eficientes haciendo lo que hacemos. Y retomando un poco lo que te decía al principio, aquí pasa algunas veces, o me ha pasado a mí, no sé si te ha pasado a ti, que de repente cuando algo no es claro, cuando algo no está definido, al menos a mí me tiende a generar una cortina de humo que en algún momento pudiera sonar a que algo se está resolviendo, pero en realidad no.
Te voy a contar una experiencia del entorno personal. Mira, yo me dedico ya desde hace algún tiempo a la educación y trato de ser, en la medida de mis posibilidades, porque a veces el trabajo es muy absorbente, trato de participar siempre en las situaciones del alumnado que tiene alguna necesidad en particular. Cuando era docente directamente, por supuesto, estaba yo mucho más metido. Ahora que estoy en una dirección es un poco más complicado. Y antes de que el director intervenga, pues está el docente, está el asesor o titular, está la coordinación. Pero bueno, cuando me ha tocado entrevistar y apoyar a las y los jóvenes, estoy con su familia y revisamos un mal resultado, que esta es una de las razones que nos hacen parar, ¿no? Se tuvo un mal resultado, pues hablamos, decimos, reflexionamos sobre qué cosas y siempre hay una pregunta que me gusta hacer a la persona implicada, que es la que tiene la responsabilidad y últimamente quien tiene que hacer los cambios. Bueno, ¿y qué vas a hacer para que esto mejore? Es una pregunta muy abierta, pero ¿sabes tú que la respuesta que más escucho, al menos esto es muy de los mexicanos, te hablo por México, oye, una de las respuestas más comunes que escucho es, le voy a echar más ganas. Aquí las ganas, porque sé que hay gente de todos los países, las ganas es como más esfuerzo, más... Pero esa es la expresión que dicen, le voy a echar más ganas. Y yo podría caer en la trampa, porque si es una trampa, ¿eh? De decir, ah, bueno, ya dijo que le va a echar más ganas. Bueno, pero esto es gravísimo, porque dime qué rayos es echarle más ganas. Entonces, aquí hay que congelar la imagen y decirle, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí no me vengas a decir que le vas a echar más ganas. A mí dime ¿cuántas actividades más le vas a echar? ¿Cuántas le vas a quitar? ¿Cuánto tiempo le vas a meter? A mí no, porque el echar ganas es muy, muy subjetivo. A mí dime, le voy a bajar una hora a redes sociales, en lugar de acostarme a las 12, me voy a acostar a las 11, en lugar de estar jugando en clase, voy a atender, en lugar de hacer la tarea el último día, la voy a hacer desde el momento que la va marcando el profesor. Cuando no entienda algo, voy a levantar la mano y voy a preguntar. Ah, eso ya me suena un poco más. ¿Y cómo es que una persona puede monitorear o acompañar eficientemente que eso está ocurriendo? Pues fíjate que otra de las leyes bien interesantes en el mundo empresarial dice que solo aquello que puedes medir puede mejorar. Entonces, claro que es importante tener un registro que yo vaya viendo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que son muy observables. Si dijiste que te ibas a acostar ahora a las 10 de la noche y no a las 12, pues yo puedo mirar. Si son las 11 y estás despierto, tachita, no me estás cumpliendo. Si yo veo que, por ejemplo, tú dijiste que ibas a utilizar el celular ahora solamente 3 horas en la tarde y ya llevas 5 horas entre redes sociales, videos y juegos, tachita, vamos mal. Si tú me dices, oye, me voy a entregar los trabajos antes de la fecha del plazo y veo que efectivamente el plazo del día 15 y el 14 ya lo entregaste, palomita, y lo voy acompañando. Pero a eso me refiero con el tema de la definición cuidadosa. No caer en la trampa de que a veces algunas frases resuelven cuando en realidad no están resolviendo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer dentro del grupo, vamos a pensar que vamos a celebrar un aniversario y de repente el aniversario del grupo de ustedes, que no sé cuántos años tengan ya ahorita, pero vamos pensando que dicen, bueno, repartimos las tareas y al final falta el tema de los temas y los oradores. Y a alguien se le ocurre decir, bueno, esto lo hacemos entre todos. Ajá, lo hacemos entre todos. Suena a que nadie lo va a hacer o que nadie va a agarrar el compromiso directo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ese es un punto de ambigüedad que muy probablemente va a generar doble dirección, porque en el escenario uno, donde nadie lo hace, hay un problema, no se hizo. Y en el escenario 2, donde varias personas lo hacen, ¿qué tal que mi tema no es el mismo que tú eliges? O la persona que yo pensé para invitar no es la misma que tú habías pensado. Entonces vamos a tener roces y al final, como la tarea se dio para todos, cuando se dice todos lo hacemos, esto en el contexto que hemos construido hoy, significa que todos tenemos autoridad para la decisión y que todos vamos a ser responsables de lo que ocurra. Entonces nos va a llevar a un punto en donde nos puede llegar a desgastar. Por eso la invitación de este principio tiene que ver con sin complicarnos de más, porque no te estoy pidiendo que hagas ciencia espacial y que me pongas punto y coma de cada cosa. Siempre es con este espíritu simple que lo podemos mantener, pero tener siempre las líneas claras para que el trabajo en equipo se pueda dar y cada quien experimente una satisfacción grande al momento de hacer la parte que le corresponde.
pero esta parte que le corresponde la puede hacer la persona porque, porque ya sabe cuál es su margen, sobre qué tiene que decidir y sobre qué va a responder. Hay una de las historias que siempre me llama la atención, no sé por qué, pero fíjate que en ese tema, en uno de los libros aparece una historia que se llama La persona con dos cabezas y dice, imagínatelo, cuando una persona no tiene esta definición, es como ver una persona de dos cabezas y una persona de dos cabezas pues dado el contexto de nosotros como seres humanos con una sola cabeza, de repente es algo que pudiera verse fuera de lo común, que podría impactar, que podría imponer. Y ahora imagínate que tú tuvieras dentro de tu cuerpo otra cabeza y que tuvieras que discutir con esa otra mente sobre qué hay que hacer o a dónde hay que ir ahorita. Imagínate la cantidad de complicaciones que puede generar eso, ¿no? Y de desgaste. Entonces, esa idea, aunque es medio brusca de repente, me ha ayudado también como a reflexionar sobre el quehacer diario y me ha ayudado también a darme cuenta de que en cuestión del trabajo, fíjate que una de las cosas que de repente más puede llegar a frustrar, bueno, o al menos a mí me puede llegar a frustrar dentro del trabajo, es cuando las cosas no salen como yo quería que salieran. De repente esa capacidad de vivir algo diferente a lo propio. Y frente a esta reflexión, voy a regresar a la trinchera del crecimiento personal, ¿no? Es muy útil para tu servidor siempre pensar en que las personas no son las que me fallan. Porque la primera es esa, ¿no? Sale algo mal, ah, fulanito lo hizo mal, sotanito, a ver, no. Las personas no son las que te fallan. Lo que me falla a mí es la expectativa que pongo con respecto a lo que yo creo que esa persona tendría que hacer o no tendría que hacer. Pero últimamente puede haber un gran tema de control dentro y de expectativa quizás no realista que se está presentando frente a la tarea y la pasa mal. La persona que vive en esto la pasa mal, yo la he pasado mal en esto. ¿Y cómo es que podemos entonces disminuir esta expectativa? Bueno, se disminuye cuando hay mayor claridad de lo que se quiere, de lo que se desea, ¿sí? Y algunas veces la persona, a lo mejor, podrá, porque fíjate, cada quien va haciendo y sumando desde su ser. Y esto que te voy a decir, porque estamos hablando hoy un poco del mundo organizacional, esto que te voy a decir es duro, pero esto es una realidad, ¿eh? Fíjate que el quehacer profesional de una persona y su ser personal están íntimamente ligados. Cuando se habla y se dice, es que una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi persona, discúlpame, pero no, ¿eh? No es que yo vaya a enfrentar un debate con el personal de ese tema, pero si te pones a verlo desde el fondo, tu quehacer profesional, y no solo el profesional, tu quehacer como papá, como mamá, como pareja, como a donde vayas, está agarrado totalmente de quién eres como persona. Una persona que es deshonesta y que no es íntegra, en cada una de las zonas donde esté, va a impregnar eso. Una persona que tiene cultivado su trabajo personal, una persona que tiene a raya el tema del control, los límites, una persona que sabe expresarse con amor, con dulzura, con respeto, una persona que sabe no entrar en controversia, que sabe que el sarcasmo, la ironía pueden ser cosas que hieran a otras, a los demás. Esa clase de cortesía que logra, la va a llevar a todos lados donde esté. Es decir, no podría ser en la familia un monstruo y en el trabajo un ángel. La verdad es que no, vamos dando de lo que tenemos. Entonces, yo puedo dialogar para que mi expectativa y mi frustración de cuando no se logra esto, yo puedo dialogar y pedir cosas, pero algunas veces va a pasar que eso que yo estoy pidiendo, la persona no lo pueda dar porque no lo tiene. ¿Y sabes qué? No estoy emitiendo un juicio de valor contra ninguna persona, tan válida tu forma de vida como la mía, ¿no? Pero cuando hablamos de un proyecto o de una labor que se tiene que desarrollar, si hay como un perfil que se requiere y si la persona no tiene el perfil, pues dado que no puedes agarrar y decir, bueno, sí podrías decirle, pero es bien complicado, ¿no? Porque hay que tener muchos candaditos y muchos cuidados para decir algo de esto, ¿no? ¿Cómo le digo a una persona que tiene que trabajar su dimensión espiritual, interna, que tiene que dejar de tener estas conductas infantiles? Pues es que te metes a dar juicio de valor en la vida de otro. Y aunque pudieras tener todas las evidencias, esto por prudencia es mejor mantenerlo tranquilito, ¿no?
Pero cuando se trata de algo que es de la trinchera interior, yo no te puedo dar un curso, una capacitación o una descarga para que se te baje la habilidad. Son cosas que requieren mucho más trabajo. Problemas distintos son que una persona no sepa usar la computadora, que una persona no tenga la inteligencia emocional para relacionarse con las personas. No sabes usar la computadora, te pongo un cursito y día a día lo vas a ir aprendiendo y lo puedo ver, pero el desarrollar la parte interior que va a tocar fibras íntimas con tu historia, con lo que has vivido, con tus dolores, con tus lágrimas, con tu contexto, yo no tengo acceso ahí. Entonces, esa parte no puedo hacer nada frente a ella. Y algunas veces, cuando la persona no es idónea, lo mejor es simplemente dar por cerrada la relación y buscar a alguien que pueda embonar en el perfil para no generar más fricciones. Claro, esto que te estoy diciendo no quiere decir que en una agrupación como esta lo tengamos que hacer, pero fíjate que se viven las consecuencias de esto y a veces nos tenemos que centrar a mirar por qué las líneas de la estructura son como son. Por ejemplo, para la trinchera de administración, yo no sé si tú sabías, pero los administradores, custodios, consejeros, como le decimos aquí en México, la sucesión de consejeros se hace principalmente desde los propios consejeros y hay un perfil que se revisa para que la persona pueda operar, porque sí hay que saber un poco de contabilidad, sí hay que saber un poco de cosas que hacen que la confraternidad pueda seguir adelante. No puedes poner a la persona que simplemente tenga la disposición, porque hay tareas que hay que desarrollar que requieren cierta formación, ¿no? Y entonces desde ahí se hace la revisión de candidatos, de perfiles, y se propone, y por supuesto la conferencia avala, por supuesto, ¿no? Pero siempre hay una distinción, porque como estas son las personas que van a acompañar el trabajo diario de la oficina, quien va a revisar inventarios, la contabilidad, si hay alguna demanda, si la relación con el personal, que cumplas con todo lo que la ley pide para que no haya problemas de esto, pues sí necesitas un perfil muy particular. Entonces, fíjate que cuando hablamos en este principio de la selección cuidadosa, también está implícito esto. Y no es que yo haga menos al que no sabe de contabilidad o que yo haga menos al que no sabe de liderazgo. Simplemente es que principios atrás de este estaba uno muy pesado que dice que el buen liderazgo, o sea, la necesidad de un buen liderazgo es como lo acabo de mencionar, es una necesidad. Es decir, no es algo optativo. Si yo no tengo a un buen líder enfrente de la tarea que está haciendo de acuerdo al perfil, me voy a meter en una de problemas grandes y a todo el equipo lo voy a hacer padecer esta clase de problemas. Por eso, este principio va agarrado de otros que vienen atrás, ¿no? Entonces, cuando yo puedo mirar esto y decir, ok, las decisiones son complicadas, las tomo en conjunto. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Puedo corregir? Sí, pero tratar de hacerlo siempre del mejor modo posible y a la primera. Eso hace que se limiten mucho las fricciones y que cada persona pueda estar en el lugar que le toque estar, sin que yo tenga que desgastarme de más y siempre salvaguardando el propósito principal que tenemos para hacer esto. Entonces, hoy que hablamos de no tener esta doble dirección, de tener esta claridad, hoy que vamos hablando de tener estas decisiones cuidadosas para que el equipo pueda trabajar, para que pueda funcionar, me doy cuenta que, o al menos esta es una de mis reflexiones, que una cosa que yo no puedo quitar de la mira es el crecimiento personal, que yo siempre siga cultivándome, ¿sí? Y desde esta lógica del cultivo personal, que es una tarea permanente, no hay momento en el que uno pueda decir, yo ya me la sé de todas, todas, a sabiendas de que tengo mis propios errores, mis propios defectos de carácter, que yo me anime a caminar, que me anime a escuchar y a tener claridad en los roles y funciones del equipo, para que la tarea se pueda hacer y para que no ocurra el desgaste. Quiero cerrar con esta analogía. Fíjate que para mí, principios como este, si yo lo tuviera que hacer en analogía con el motor de un vehículo, pues a lo mejor no son ni las llantas, ni la carrocería, ni el motor, ¿verdad? A lo mejor no llega a ser algo de este calibre, pero sí sería algo como el aceite que se encarga de la lubricación de las piezas. Y fíjate que ese líquido, el aceite, aunque no es tan sólido como el motor, ni tan tangible como la carrocería, si ese líquido no pasa por los engranes, por los pistones, la máquina se sobrecalienta y revienta. Y goodbye, podrías tener la mejor carrocería, la mejor llanta, el mejor motor,
y el vehículo no se va a mover. Oye, Edgar, pero es que es muy injusto. Son solo 4 litros de un líquido contra ve todo el peso. Pues es que esta es la realidad en la que nos encontramos en este momento, que a veces cosas pequeñas tienen un eco y una trascendencia muy grande. Y es por eso que estamos dedicando tiempo a estudiar esto y por eso que les felicito, porque hablar de estos temas pudiera de repente no ser tan atractivo como hablar del desprendimiento emocional, el rencor, la ira, la espiritualidad, el poder superior. Pues sí, puede ser diferente el tema, pero es muy importante el mirarlo porque cuando yo no miro esto, comprometo las metas de mi vida personal, empezando por lo que ocurre a nivel personal con mi propio proyecto de vida, la dinámica familiar, cómo vamos como familia si no nos estamos desgastando en esto, o si alguien que necesita algún apoyo, nos jugamos también el cómo se mueve un grupo como el de ustedes, cómo va funcionando. Nos jugamos cómo va nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Entonces, pues el día de hoy es lo que quería yo compartirles, decirles que hay mucho más que se puede mencionar de esto, pero pues hasta aquí voy a llegar el día de hoy y me despido agradeciendo su atención. Muchísimas gracias. Claro, qué buena pregunta nos haces. Fíjate que yo creo que la clave a ver, cuando tú dices, a ver, cuando a mí me dan una tarea y para que yo la desarrolle y no me lo dan por escrito, yo me siento mal, yo me siento incómoda, nos compartes, ¿no? Fíjate que para mí la clave está en esto que tú estás diciendo, ¿no? Porque el por qué te pasa esto, fíjate que estás más facultada tú para contestarlo que yo. Yo no conozco toda tu historia, pero si en algún momento lo que vivimos fue similar, a mí una de las cosas que me empujan un poco más, con más fuerza a tener claridad, y no necesariamente escrito, pero sí que esté en que me mandes un correo y todo, no, pero sí que sea una línea que todos hablemos el mismo idioma, pues tiene que ver con estas experiencias del pasado en donde había un desequilibrio entre lo que se decía, lo que se pensaba, lo que se hacía, lo que se sentía. Tiene que ver con un desequilibrio a veces en los intereses que las personas que acompañamos tienen. Por ejemplo, les impresionaría ver cuántas personas y cuántos hogares ocurre que si el hijo va y le pide permiso al papá, el papá dice que no, luego el hijo sale corriendo con la mamá para ver si puede que la mamá diga que sí y hacer chocar la autoridad, ¿no? Entonces fíjate que estas cosas, pues de repente cuando han sido dolorosas, cuando han sido frustrantes, como les platicaba yo, porque son errores desde la gestión de arriba, desde el no hay comunicación completa en esto, pues de repente sí hace que algunas personas necesitemos esta cercanía para que, esta certeza, perdón, para que cuando ocurra algo de esto, tengas de dónde agarrarte y decir, yo estoy operando con base a esto, ¿sí? Tener como un sustento, pero tiene que ver con un poquito con el pasado. Ahora, yo no veo mal que tú pidas las cosas por escrito, creo que es válido y creo que la pauta en donde yo te recomendaría echar un vistazo ahí es decir, es que me da miedo decírselo a la persona. Le tengo la confianza y todo, pero me da miedo pedir esto. Fíjate que a mí cuando me ha pasado cosas similares, a mí me ha servido hablar de la honestidad, de lo más honesto que puedo en mi interior, porque cuando tú le pides a una persona que te dé algo por escrito, a veces puede sonar a que no confías en la otra persona y no sabes cómo lo va a tomar el otro y de qué manera se puede dar. Entonces, si yo me acerco con la persona y le digo, oye, muchas gracias, yo hago esto con mucho gusto, pero fíjate que a mí como persona, este es un tema mío, no es tuyo, ¿eh? A mí como persona me genera una tranquilidad muy grande cuando estas cosas vienen por escrito. Si no te importa y no es mucho cargarte de trabajo, ¿me podrías mandar esto por escrito para que yo me pueda organizar un poco mejor, para que yo pueda comprender los límites de mi función y no cometer un error que pueda en algún momento perjudicar a otra persona? Fíjate que cuando lo presentas así, entonces ya la persona que te está escuchando no se queda con una sensación de no confía en lo que le estoy diciendo. O sea, me lo está pidiendo por escrito porque no confía en mi palabra. Entonces, pues creo que todo está en la comunicación y en que tú puedas hablar de ti. Esta gran herramienta que al menos a mí me ha ayudado mucho y que la aprendí en la agrupación para evitar roces y conflictos. Fíjate qué importante es cuando tú enfocas el tema en ti,
la otra persona no tiene como elementos para generar conflicto. Por ejemplo, si yo me acerco y te digo, oye, con respecto a esto que dijiste, fíjate que yo me sentí incómodo frente a esto. Me sentí incómodo porque pues a lo mejor es cosa percepción mía, ¿no? Pero lo llegué a tomar como un poco agresión, como que me vi exhibido, como le puedes decir, pero es muy diferente un discurso de yo me sentí, yo lo viví, yo lo percibí así, a decir, tú me hiciste esto, tú me dijiste esto, tú me humillaste públicamente. Fíjate, el tú, que es un juicio de valor al otro, que puede estar totalmente equivocado de mi parte y que no haya sido esa la intención. Cuando yo hablo de mí, puedo desarmar un poco mejor estas cosas y generar mejores interacciones. Por eso mi sugerencia por la línea de decir algo como esto. Oye, pues por mi historia, por mi forma de ser, a mí me ayuda a tenerlo por escrito y lo explicas un poquito, ¿no? Pues para no meter la pata en esto, para ser respetuoso, para no dejar pasar nada de lo que se me está solicitando, pues eso cambia. Y si la persona te dice que sí, con mucho gusto, pues ya está, ya tienes tu escrito. Y si te dice que no, tú puedes hacer el escrito. Entonces, tomas nota de todo lo que te dijo y le mandas un correo a la persona solo para recapitular lo que platicamos de hoy. Hoy me solicitaste esto, 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 esto. Estamos. Y cuando te llegue el correo de sí, estamos, ya tienes tu escrito. Pero sí hay cosas que tú puedes hacer con respecto a esto y no quedarte totalmente indefensa frente a esta necesidad que tienes de decir, yo quiero este orden para mi vida. ¿Sale? Pues es lo que te puedo compartir. Muchas gracias. Fíjate que este tema que tú pones sobre la mesa de decir, bueno, ya el día de hoy hemos reflexionado sobre la importancia de evitar la doble dirección, de tener claridad en las funciones, ¿verdad? Pero, ¿cómo le hago para llevar esto cuando otra persona es la que está al frente y su liderazgo está generando esta doble dirección? ¿Cómo le hago yo para desvincularme? Sobre todo cuando yo no estoy en la posición de autoridad máxima en la relación, ¿verdad? Y fíjate que por eso este principio que estamos viendo tiene otros antecedentes. Entonces, hay un momento en donde hablamos de la importancia de saber expresarnos como minorías. Fíjate que este principio del derecho de apelación y petición que protege a las minorías y que les garantiza que serán escuchadas, a mí no solo me gusta hablarlo desde la perspectiva de un derecho, a mí me gusta hablarlo desde la perspectiva de una obligación y una responsabilidad. Porque cuando algo está pasando en el equipo, puede que la persona que esté al frente, que esté llevando el liderazgo, no lo esté viendo. Y a todos los del equipo les correspondería que si hay algo que está fallando, algo que está generando problemas, reportarlo. De hecho, para mí, el no reportar estas cosas, yo siempre digo de broma, es alta traición. Porque cuando no me dices qué está pasando, yo no puedo intervenir y de alguna manera, como quien está al frente es responsable de todo, de alguna manera no me estás cuidando las espaldas cuando algo está ocurriendo que sea de peso. Yo no digo que tenga que me tengas que reportar todos los problemitas, ¿verdad? A ver, a unos te toca a ti resolverlos y los resuelves, pero aquellas cosas de peso como esta que tú mencionas ahorita, sí pienso que tocaría levantar la mano, acercarme con la persona que está al cargo de esto y exponerle de una manera muy respetuosa, decirle, fíjate que está pasando esto y estamos chocando aquí en esto y esto me está generando un desgaste. Pero entendiendo este principio que es sumamente valioso, ¿verdad? Decimos comúnmente en el programa que decir las cosas una vez bien dichas es deseo de sumar y de participar. Pero que decir lo mismo 2, 3, 4, 5 veces ya es deseo de control. Fíjate que la parte que te corresponde cuando no estás al frente es reportarlo. Ya está ya. Ya que va a hacer la persona con respecto a esto que estás reportando, eso pues ya no está en tu cancha y son esas cosas que tendré que aprender a aceptar porque no las puedo cambiar. Y si alguna situación de estas fuera tan grave que me empieza a afectar a un nivel más profundo, ¿qué toca hacer? Cuando yo no puedo cambiar a la autoridad. Y esto me ha pasado muchas veces cuando he cambiado de trabajo, cuando he cambiado de equipos para hacer algún proyecto, que siempre sí voy a poder hacer. Lo que siempre voy a poder hacer es que cuando mi perspectiva, mi código de valores, lo que yo estoy viendo, la lógica con la que me muevo,
ya no embone en esto y el diálogo se haya cerrado porque la persona ya se decantó y dice, pues es que yo así trabajo y si te parece indigno, si te parece inhumano, si te parece sin sentido, pues yo estoy al frente y este es mi proyecto, siempre vas a tener la oportunidad de retirarte. Pero yo sí digo que antes de retirarnos hay que hablar y decir las cosas. Incluso cuando tengamos alguna situación complicada dentro del grupo, siempre está la oportunidad de presentarlo, presentar un informe de minorías como tal a la coordinación general. Siempre está la opción de hacer un inventario del grupo para revisar cómo está el funcionamiento. Y mira, una vez dicho y compartido con mucho respeto y mucho tacto todo lo que se tiene que compartir, si al final la conciencia del grupo, la mayoría, quien toma la decisión, va para un lugar que no es el que coincide contigo en términos de valores y perspectivas, pues habría que ser muy honestos. Eso es lo que yo te recomendaría, la honestidad de decir, bueno, entonces si este tren sobre el que estoy viajando va a un lugar a donde yo no voy, ¿qué hago? Pues me bajo del tren. En la próxima parada me bajo del tren. No les deseo ningún mal a nadie aquí. No digo que tu proyecto sea malo y el mío sea bueno. Simplemente no nos encontramos en esto porque tu forma de operar es esta y la mía es esta. Y pues mira, cada quien que tome su rumbo, damos las respectivas bendiciones y adelante. Siempre tengo esa opción porque no soy prisionero de nadie ni de nadie, de nada ni de nadie. Entonces siempre descubro que tengo nuevas opciones para hacer que mi experiencia vital sea armónica y poder jugar ese papel tan importante que se habla en el concepto anterior. Fíjate que se habla de un buen liderazgo personal y eso va desde el interior. Un buen liderazgo personal es una necesidad. Que yo tenga esta claridad y yo viva los atributos de un líder como visión, responsabilidad, compromiso, que yo pueda vivir todo esto, me hace que las decisiones que yo vaya a tomar tengan un fundamento que me dejen una sensación de paz, ya sea que decida quedarme o que decida retirarme, pero que yo me encuentre en paz frente a lo que no puedo cambiar, sabiendo que he hecho la parte que me tocaba. Muchas gracias por tu aportación y muchas gracias por tu pregunta y fíjate que me identifico de una manera muy fuerte contigo con esto que presentas porque yo estoy seguro que esta intervención tuya que ubicas claramente que es de las cosas que te importan, porque tu nieta, claro que te importa, pero no te corresponde porque no eres la mamá. Yo entiendo que esta intervención está agarrada totalmente desde el amor, porque lo que está detrás de ello es decir, quiero que mi nieta esté bien, la mamá está fallando con esto, y mi instinto de protección y de amor a un ser que es sumamente valioso en mi historia me hace meter las manos al fuego por esta persona, en donde a lo mejor va a sacar chispas por la discrepancia de ideas entre la mamá, el núcleo familiar y el rol que me tocaría a mí como abuela, va a sacar chispas, pero es cuando uno agarra y dice, el fin justifica los medios. Y fíjate, aquí nos tenemos que detener porque tan importante es hacer las cosas correctas como hacerlo por las razones correctas. Entonces, cuando hablamos de principios como, por ejemplo, el primer paso, que me hace entender que yo no puedo controlar a otra persona y que solo puedo regular lo propio, y me hace entender que yo no soy responsable de la carga emocional ni la conducta de nadie, como también soy la única persona responsable de lo propio. Entonces esto se empieza a ordenar y vas a ver que hay muchas cosas que te pueden importar en la vida, pero que no te corresponden a ti. Y viene otra lección grande, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad, yo mucho tiempo pensaba que ser muy responsable era hacer muchas cosas. Y mientras más cosas hiciera yo, sin importar de quién fueran, yo era una persona responsable porque resolvía mis necesidades y las necesidades del otro. Entonces andaba yo con mi estandarte de soy una persona muy responsable, hasta que entendí que verdaderamente ser responsable era hacer las cosas que me corresponden y no hacer las cosas que no me corresponden. Y en este no hacer las cosas que no me corresponden estaba realmente y sigue estando a veces mi reto más grande. Uno diría, Edgar, pero qué locura. ¿Cómo te va a dar más trabajo la inactividad que la actividad? Ah, pues fíjate que en mi caso así es. A mí me da mucho más trabajo no intervenir
cuando estoy viendo que algo es muy grave, cuando estoy viendo que se va a descalabrar, cuando estoy viendo que viene todo bien fuerte, me es muy difícil porque traigo una naturaleza resolutiva. Y mucho tiempo entendí yo que el amor era eso, hasta que vas entendiendo que hay cosas que hay que soltar, salvo que fuera una cosa de vida o muerte, ahí sí digo yo que hay que intervenir, ¿no? La vida ante cualquier cosa. Pero en las decisiones de lo cotidiano me toca salir. ¿Por qué? Porque mi intervención es un punto de vista externo, para empezar, y toda la filosofía que llevamos en este maravilloso camino de crecimiento apunta. Por ejemplo, hay un principio muy bonito, el de la décima tradición, que habla sobre no inmiscuirnos en asuntos ajenos, ¿sí? Y esto de no inmiscuirnos en asuntos ajenos tiene que ver mucho también con lo que hemos hablado hoy, porque cuando yo lo hago, genero doble dirección. O sea, al final son, en tu caso serían dos mamás, las están cuidando una misma persona, y esto va a generar choques en algún momento. Entonces, la pregunta fuerte aquí es, ¿cómo le hago entonces para estar bien, aunque yo estoy viendo algo que me está destrozando el corazón? ¿Cómo le hago para estar bien en esto? Y si bien nos decías tú que tú teóricamente comprendes que no es tu rol, y esa es una gran ventaja, que lo entiendas, porque hay gente que ni siquiera puede entender esto, ¿verdad? El tema es que si no intervengo, siento que estoy abandonando, siento que estoy haciendo un mal rol, siento que no estoy amando. ¿Cómo le hago frente a esto? Y fíjate que la gran respuesta que he encontrado yo para mi vida y que es la que al día de hoy utilizo y que me ha dado mucha paz es la siguiente. Aquellas cosas que yo veo que tendrían que cambiar de la gente más cercana que tengo yo a mi alrededor, tomo un momento y pido permiso para decirlas. ¿Me permites hacerte una observación con respecto a esto de una manera muy respetuosa? Casi todas las personas te dicen que sí. Entonces, hasta por el chisme, por lo que tenías que decir, te dicen que sí. Bueno, entonces de una manera muy amorosa y muy cuidadosa, digo una vez lo que tengo que decir. Una vez. Y una vez dicho, le digo a la persona, ya no voy a insistir en ese tema, no es por falta de interés, es porque estoy eligiendo dentro de la ruta de crecimiento personal ser una persona respetuosa de las decisiones que competen a cada una de las personas con las que convivo. Entonces, dejar clara la postura. Y ya que lo dijiste, pues sientes que has expresado tu opinión, has sido la minoría que levantó la mano y que dijo, bien, palomita, derecho ejercido, responsabilidad ejercida. Y luego viene la tarea más pesada, porque si sale bien y la persona sale bien es un se ajustó a lo que yo quería, que también puede ser mucho control eso. Si las cosas se corrigen a como yo quería, pues a lo mejor voy a estar en paz. Pero vamos pensando en el escenario que quizás sea el más probable, que es el donde no se ajusta a lo que tu expectativa decía y las cosas no fluyen como tú quieres. Entonces vas a estar viendo cosas que mueven tu interior, que mueven la dinámica y que, que te pueden hacer pasarla mal. Entonces, frente a esto, yo una vez me encontré este principio espiritual maravilloso de la agrupación que dice entender la presencia de un poder superior en nuestras vidas que nos cuida. Esa es una parte de la historia, saber que hay un Dios amoroso, bondadoso, cuidadoso, que nunca pondría sobre tus brazos más de lo que puedes, que no parpadea. A ver, esa es una historia, saber que tienes un poder superior que te cuida. La parte difícil para algunos de esta historia es entender que la gente que me rodea y la gente que amo también tiene un poder superior que las cuida y que ese poder superior no soy yo. Contundente el enunciado. Entonces, cuando yo puedo darme cuenta que no depende de mí todo y que hay una instancia superior a mí que se está encargando de esto y que si necesitara algo de mí me lo sabría hacer llegar, me lo sabría pedir, puedo relajarme y entonces decir, cuando yo estoy viendo estas cosas, decir, Dios, yo no puedo, tú sí puedes, te lo entrego. Dios, tú sabes cómo me duele el corazón con esto, sabes lo mucho que me preocupa, te lo entrego. Ayúdame a ver qué cosas en mí tengo que trabajar, qué cosas en mí puedo mejorar. Ilumina a esta maravillosa mujer que está a cargo de mi nieto, de mi nieta, y te encargo mucho esta criaturita que últimamente es más hijo, más hija tuya que mía, últimamente.
Yo estoy de paso aquí nada más, ¿verdad? Y cuando ya puedo tener esta clase de humildad y de enfoque en lo que estoy haciendo, dejo de jugar la doble dirección, que es el tema que hoy hemos abordado, la doble dirección con Dios. Pues hay que dejar que Dios sea Dios. Yo no tengo que estar metiendo en el carril de Dios y si lo intento voy a salir disparado, porque al final mi poderoso yo, mi poderosa intención no es más grande que la de Dios. Y Dios sabe qué y cómo es lo que conviene a cada quien, ¿no? Entonces, pues es lo que te sugeriría y me uno a tu equipo porque esto que te acabo de decir es mucho más fácil decirlo que vivirlo. Es mucho más fácil decirlo. Pero al momento de tener que vivirlo, saber que tú puedes hablar con la madrina, que puedes orar, que puedes meditar, que puedes leer, que puedes ocuparte, se vive en su esplendor esto. Y cuando estoy ocupado, me siento mejor. Reemplazar la preocupación por la ocupación, teniendo la satisfacción completa de decir, y yo ya fui la abuela responsable que le dijo a la persona que le tenía que decir lo que yo estaba viendo. Y también decirle a Dios, también sé, Dios, que hay más de un camino para llegar al resultado correcto. También sé que no tiene que ser exactamente como yo lo veo, ¿verdad? Y que si tú le diste la maternidad a esta persona, si tú le confiaste esta tarea a la persona, es porque tú le vas a dar a la persona las herramientas que necesita para salir adelante. Y de esta manera equilibras lo que está ocurriendo en el mundo interior y puedes caminar de una manera respetuosa. ¿Se quita algún día la preocupación y el dolor del corazón? Pues a mí nunca se me ha quitado, siempre ha estado ahí. Cuando lo veo con mis sobrinas, con la gente que más amo, con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, cuando veo estas cosas, a mí nunca se me ha quitado el dolor del corazón, pero he aprendido que mi capacidad de amor llegue a tal nivel que me permita mantenerlo. Y muchas veces ese mantener es cuando voy a evitar hacer comentarios que traen esta índole controladora e invasiva. Entonces, algunas veces el amor más grande que le doy a esta gente, más la gente que más cercana tengo, ellos no saben, ellas no saben, pero algunas veces es ese silencio que me está carcomiendo por dentro, pero que levanta el estandarte y dice, acuérdate, amar a esta persona es dignificarla, permitirle vivir su propia experiencia y recordar, no te están pidiendo tu opinión. Por lo tanto, vive y deja vivir. Y de esa manera, pues voy como sorteando y mi capacidad de amar de este modo respetuoso, pues ha ido mejorando. Sí está el dolorcito del corazón, sí está, pero vaya que algunas veces la caminata y el recorrido en esta vida, pues tiene estos sabores dolorcito de dolor, pero es un dolor que estoy dispuesto a sobrellevar en mi interior con tal de permitir a la gente que me rodea vivir su propia experiencia. Y se van a descalabrar, se va a equivocar, no está viendo esto, está acabando con esta relación. Sí, 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 todo eso lo puedo ver y no por nada. Aquí entre nos soy bueno pronosticando estas cosas. Si llega a pasar lo que estoy mirando, tengo una capacidad de prospectiva bastante buena. Pero esta capacidad nadie me está pidiendo que yo hable, que yo la diga, que yo la comparta. Entonces, ¿qué hago? Respetar y decirle a Dios, no, Dios, te lo encargo, ¿eh? Que al cabo es más tu hijo que mío, es más tu padre que el mío, es más tu cosa que mía, pero yo quiero decirte, porque decirlo me ayuda a desahogarme, que me preocupa, y es mi humanidad, y está bien que yo me preocupe, y está bien que yo lo pueda decir, y cuando lo digo, lo suelto. Pero sí valido mi emoción y le platico en la intimidad de mi oración y en momentos como hoy que estamos compartiendo este tema tan delicado que has tocado. Muchísimas gracias. Gracias, qué bonita reflexión nos compartes con respecto a la calibración del amor, ¿verdad? Pues tú nos presentas un caso donde tú dices, muchas personas dicen que a los nietos se les llega a querer más que a los hijos. Yo no tengo ni hijos ni nietos, ¿eh? Pero sí fui nieto y sí soy hijo. Entonces te puedo platicar desde la experiencia de inducción, desde lo particular hacia lo general. Yo lo primero que te diría es que no hay una regla que diga a quién tienes que querer más o a quién tienes que querer menos. De hecho, en las piezas de literatura hay una frase, me parece, en este libro de la supervivencia a la recuperación, muy fuerte, que presenta un caso de resentimiento padre e hijo, de esos resentimientos, porque han pasado cosas muy fuertes que dañan mucho la relación
Y viene una frase que me hizo mucho ruido la primera vez que la leí, pero hoy te la voy a compartir porque viene a colación acá, ¿no? Dice, en ningún lugar de la vida está escrito que los padres tengan que amar a sus hijos, ni que los hijos tengan que amar a sus padres. ¿Sí? Entonces, esta experiencia de repente golpea porque dice, pero ¿cómo? Si está la gratitud, la cercanía, el cariño. Pues fíjate que algunas personas, como tu servidor, pensamos que el amor es una decisión. No es tanto algo que reglamentariamente tiene que decir, regular, que tú como abuelito tengas que amar más a tu nieta que a tu hijo o que a tu hija. La verdad es que no hay una reglamentación en eso. Y para mí la clave está en el decir y separar las líneas, ¿no? Porque cosas diferentes son amor, atención, admiración, conveniencia. A ver, hay muchas cosas que van parecidas acá. Y si la pregunta es, si tú atas mucho el amor a la entrega que tuviste con tus hijos, que nos compartías, que fue muy buena, muy cercana y te felicito por ello, a lo mejor tú ahorita volteas a ver y dices, pues con mi nieta no estoy teniendo este nivel de entrega que tuve para con mis hijos y a lo mejor eso me puede hacer sentir que no la estoy amando más que a mis hijos y a lo mejor me hace sentir un mal abuelo. Pero fíjate que el amor tiene sus dimensiones propias para cada sector. No es lo mismo el amor de pareja que el amor de padre e hijo. Y tampoco va a ser igual el amor de abuelo a nieta. Son amores distintos. Y que tú no tengas el nivel de entrega, porque también los tiempos han cambiado, tu cuerpo ha cambiado, tus circunstancias han cambiado, y entiendo por lo que nos compartías, incluso la cercanía geográfica, lo físico, tampoco está tan fácil y tan próxima. Entonces, eso configura el amor de una manera distinta, pero no quiere decir que haya menos amor hacia ella. Y tampoco tendría que competir el amor del nieto contra el amor del hijo. Al final en tu corazón puede haber amor para muchas personas, tantas como tú decidas, pero entender que cada uno de estos bloques de amor tiene sus propias características. Por ejemplo, sabes tú que yo no conecto muy bien con los niños bebecitos y muy chiquitos. Yo no conecto tan bien. Y recuerdo que cuando mis sobrinitas, que es lo más parecido que tengo a mis hijas, eran muy pequeñitas, pues sí, iba, las abrazas, las besas, medio juegas ahí, pero para mí la conexión con una persona siempre ha tenido que ver con la capacidad de comunicación y de diálogo. Yo realmente empiezo a disfrutar mucho a mis sobrinas en el momento en que empiezan a hablar, en el momento que empezamos a intercambiar, y me doy cuenta que hasta en una misma persona, la línea de atención, tiempo dedicado, juego e interacción obedece a las características y contexto que le va rodeando. Hoy, por ejemplo, con ellas, aunque no estamos en un lugar geográfico, la comunicación a través de medios digitales y más de una conversación profunda que hemos tenido, y están chicas, una tiene 16 y la otra tiene 13, ¿no? Pero ese segmento de la adolescencia que a mí me ha marcado mucho, porque yo soy director de una institución preparatoria, o sea, estoy muy acostumbrado a tratar con el tema de los adolescentes, ese tipo de pláticas profundas, donde se involucran ya temáticas de relaciones, que si con el novio, que si con el maestro pasó esto, que la bronca con fulanito, con perenganito, ese tipo de diálogos a mí me permiten tener más cercanía que lo que ocurrió en la niñez. Entonces yo no sé cómo va a terminar tu relación con tu nieta. A lo mejor te pasará algo como esto, que irá creciendo y algún día ella tendrá un interés muy fuerte por conocer a su abuelo. No sé qué te depara la vida, pero sí pienso que lo más importante es, uno, que valides tu sentimiento, porque es válido lo que estás sintiendo y no tendrías que sentirte como pez fuera del agua, porque te repito lo que dice la literatura, en ningún lugar está escrito que tenga que ser de cierta manera o no ser de cierta manera. Entonces, validar lo que sientes, eso es importantísimo. Y saber que esa emoción, ese entusiasmo que otros abuelitos pueden vivir con los nietos, no necesariamente tiene que ser el tuyo. No todas las personas expresamos la alegría y la emoción del mismo modo. Y creo que es válido para todos nosotros tener nuestra manera de hacerlo. Y cuando yo dejo de lado la comparación de qué es lo que le pasa a los otros y miro nada más mi proceso y reviso cómo lo estoy viviendo, creo que hay una gran riqueza ahí. Y creo que lo mejor, porque tú consciente o no consciente de lo que te voy a decir, fíjate que el que tú dediques tiempo a trabajar tu parte personal, tu ruta de crecimiento individual, eso te hace una persona que ofrezca algo mejor
a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a toda la gente que te rodea. Cada vez que nosotros invertimos tiempo en nuestro crecimiento personal, sí lo hacemos por nosotros, pero no solamente se hace por nosotros. Esto es algo que salpica en el sentido positivo a toda la gente que nos rodea. A menudo se habla del contagio, de la enfermedad como algo de contagio familiar, ¿no? La enfermedad emocional. Pero yo quisiera decirles que la recuperación y el crecimiento, que la sanación, también tiene este efecto de contagio. Y cuando hacemos esto, reunirnos, leer, orar, meditar, examinar nuestras acciones y mejoramos como personas, le hacemos un gran regalo a toda la gente que nos rodea, sin darnos cuenta. Así que muchas gracias por tu compartir. Valídalo, es lo que te recomendaría, validarlo. Y yo no te voy a decir está bien o está mal, porque no soy nadie para decirte esto, pero decirte que el que tú no lo vivas igual que otros abuelitos, como lo viven ellos, no te hace una mala persona, ni tampoco te hace una persona que no quiera a sus nietos. Son formas distintas de amor. ¿Qué más regalo de amor le puedes haber dado a tu nieta que haber criado a su propio padre? Y de una manera cercana, con un buen ejemplo, con una integridad, ¿no? Tu nieta no lo sabe, pero tú le has hecho un regalo mucho más grande de lo que ella se puede imaginar. Así que sin remordimiento con eso. Te mando un fuerte abrazo. Claro, muchas gracias. Es un enfoque, esto que acabas de preguntar es el hilado fino del tema, ¿eh? Fíjate que a muchos nos ocurre esta duda, ¿no? Nos compartes tu experiencia donde tú dices algo muy bonito. Pues yo empiezo a vivir sola, vivo con mi hija, pues ya me separé y el haber hecho esto me hace tener que asumir funciones que de la casa se tienen que hacer y que a lo mejor antes tu pareja hacía y ahora te toca hacerlas a ti. Y es que la necesidad es un gran motor de crecimiento. Nos orilla a hacer cosas que antes no hacíamos, aprender de lo que no sabíamos y esto son los regalos que vienen a veces ocultos dentro de estas envolturas feas como lo puede ser la separación, ¿no? Nos obligó a ser personas más autosuficientes. Y en esta autosuficiencia, pues vamos ganando, vamos aprendiendo más cosas y es que la responsabilidad y la autoridad pues van de la mano. Entonces, mientras más responsable soy de ciertas cosas, es más la carga de autoridad que tengo. Y de repente, con todo lo que hemos platicado hoy, de soltar el control, el crecimiento personal, el liderazgo eficaz, evitar la doble dirección, de todo lo que hemos platicado hoy, surge esta pregunta finísima, que es, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la división que separa mi autoridad cuando tengo que decidir, cuando me toca a mí dar una postura en algo, cuando tengo una encomienda directamente? ¿Dónde está la línea que separa la autoridad del control? ¿Dónde está la línea que separa la autoridad responsable de la invasión y alcahuetería o imposición hacia otra persona? ¿Dónde está? Y justo esto que estás preguntando es a lo que nos referimos cuando hablamos en este principio de la definición cuidadosa. Es por eso que tiene que ser muy claro cuál es el rol y la función. A ver, si te sirve, te voy a platicar un poquito cómo lo vivo yo. Voy a hablar ahorita del trabajo, ¿no? Como director, como una persona que tiene a su cargo muchas personas y que no toda la información la puedo bajar porque alguna es de naturaleza muy confidencial. ¿Cómo lo vivo yo? Fíjate que en lo cotidiano, una reunión de trabajo conmigo que va a moldear la dinámica académica de la institución donde laboro, una reunión normal conmigo sería donde se escuchan todas las voces. Incluso, una vez escuchadas todas las voces, buscaría yo el consenso, ¿sí? Darle a mi equipo el mismo peso a su voto que el mío como director, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una apuesta de trabajo colaborativo, hay una apuesta de más cabezas piensan mejor que una, y hay una intención deliberada de decir, seamos parte todos de esto para que nos involucremos y no sea la idea de fulanito, sino que sea nuestra idea. Y ahí va. Pero otras veces me toca a mí tomar decisiones solo. ¿Y por qué me toca solo? Porque estoy cuidando ciertas cosas que vienen de la responsabilidad que la institución me delega a mí, en donde yo soy la persona que va a ser responsable de eso que está ocurriendo. Entonces, una vez me toca tomar decisiones solo. ¿Puedo pedir opinión? Sí, pero la decisión me va a tocar solo porque es una tarea asignada a mí. Por ejemplo, si lo quieres que lo caricaturicemos un poquito, hablemos de cosas que
que te tocan solamente a ti y solo a ti. Por ejemplo, lavarte los dientes. Es una tarea que te toca a ti y tú sabrás si de derecha, izquierda, abajo, arriba o arriba, abajo, ¿no? Bueno, este ejemplo caricaturesco llevado a un contexto empresarial o familiar deja ver que algunas cosas te tocan a ti porque solo tú eres la persona que está encargada ahí. Y aunque hasta en el ejemplo caricaturesco tú podrías pedir asesoría a un dentista de qué es lo mejor, qué pasta dental utilizar, está bien, se puede hacer todo eso, pero la tarea es tuya como tal. ¿Cómo le hago yo para que estas decisiones que voy tomando no impacten de una manera de control y de invalidación de la gente con la que estoy rodeando, que me rodea, como entiendo que en tu caso es tu hija? La comunicación. Esa sería la pauta. Cuando hablamos de esta claridad, esta definición de lo que a cada quien le toca, algunas veces toca tener esta claridad y hablarlo como tal. Oigan, esta decisión la tomé así porque me corresponde tomarla así. Ya escuché, ya investigué, ya hicimos, y en este caso me toca a mí y yo voy a ser el responsable de esto, porque grave sería que yo quiera tomar decisiones por mi cuenta, pero hacer cargar a la gente que me rodea la consecuencia directa de la decisión que yo tomé. Entonces, fíjate, qué bonito que te preocupe no ser una persona controladora. Me imagino que es sobre todo con tu hija, que es con la que vives, pero sí amerita una buena sentada y una buena charla de qué cosas dependen de mí, de qué cosas van a ser a mi manera, porque es mi casa también. Yo puedo poner reglas de horario, proveedor de internet, qué tipo de pintura le voy a querer fuera, porque es mi casa y tú estás viviendo aquí. Y en qué cosas no me va a tocar. Por ejemplo, si yo he aceptado que tú vivas aquí conmigo, tú tienes tu cuarto, pues a lo mejor si tu cuarto lo quieres ordenar de cierta manera, pensando en tu hija, pues a lo mejor ese es su marco de autonomía de ella, su marco de libertad en donde yo me doy cuenta que estos espacios son míos, yo los configuro y este particular es de ella y lo respeto. Pero es que pone música a todo volumen y nos afecta a todos. Ah, ok, eso sí lo puedes tomar y decir, oye, en la casa, a partir de esta hora ya no hay música fuerte. Pero es que no me, es mi cuarto, yo te estoy pagando una renta, me quiero quedar acá y hacerlo así. Ok, ¿no te gusta la regla? Retírate. Porque es tu casa. Y en ese sentido no serías una persona controladora, sino una persona que está poniendo un orden para poder mantener su vida y dando un servicio también. Entonces, la pauta, desde mi experiencia para contestar tu pregunta, que marca la línea entre dónde yo estoy ejerciendo mi autoridad y dónde estoy siendo controlador, está en la definición clara de funciones y sabiendo también mirar qué cosas me corresponden y qué no. Qué sí es un asunto mío y qué no lo es. Y lo que no es un asunto mío, aunque esté muy pegadito el tema porque podemos vivir en la misma casa, lo que no sea asunto mío lo voy a respetar. Por ejemplo, cómo se viste tu hija, quiénes son sus amistades, cómo distribuye su cuarto. Esas cosas son cosas que le competen a ella. Y que claro, como está en tu casa, tú podrías tener la tentación de decir, claro, pero esa es una tentación que cruzaría la línea en donde tus derechos y tu rol de autoridad, por así decirlo, estaría invadiendo ya la trinchera personal del otro individuo. Entonces, acuérdate que cuando hablamos de autonomía, se dice, excepto en los asuntos donde yo perjudique a otro, ¿sí? Cuidar siempre el bienestar común y es buen síntoma que te preocupe ese tema y que lo hayas preguntado, porque quiere decir que estás haciendo un esfuerzo deliberado por mantener una buena relación sin ejercer una relación de poder, donde claramente la podrías ejercer. Entonces, pues te invito a caminarlo por ahí y si siempre mantienes el diálogo y la confianza, si en algún momento tu hija llega a sentir alguna invasión, ojalá que ella tenga la confianza de decir, y le puedo decir a mi mamá, y mi mamá me va a escuchar y vamos a llegar a un acuerdo porque la vía de comunicación está abierta y está activa. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, te entiendo muy bien, porque es algo con lo que yo también vivo, ¿no? Cuando uno está en un equipo de trabajo, sea este empresarial como tú nos presentas ahorita el caso, o de alguna otra naturaleza, el trabajo en equipo, el escenario idóneo, lo que todo mundo esperamos, es que todo salga bien y que todo fluya bien y que haya armonía entre todos y todas las partes, ¿no? Pero la verdad es que no siempre se va a poder que sea así. Y algunas veces tocará hacer eso que tú mencionas. Te tocará reportar, te tocará señalar y quizás se toque hasta desvincular a alguna persona a sabiendas que esto le generará un impacto en términos económicos, en términos de su dinámica familiar
Y son decisiones muy crudas, muy duras y que fácilmente pueden generar culpa. Pero fíjate que la clave en esto, o al menos lo que más luz me ha dado a mí, siempre es analizar mis motivos más profundos, ¿sí? No es lo mismo reportar a una persona porque te cae mal, porque traes un resentimiento con ella o porque le quieres hacer la maldad, que hacer un reporte de algo que está afectando el entorno institucional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que la participación era la clave de la armonía y hoy que hemos hablado del bienestar común, tiene que haber una, y por eso hablamos del orden, ¿eh? Este principio que hemos hablado de hoy, cuando dice cuidadosamente, o sea, esto le mete un orden interesantísimo porque es saber esquematizar y mirar las prioridades. Fíjate que tiene que haber una línea en donde el propósito principal para lo que nos estamos reuniendo tenga la preferencia, el bienestar del mayor número tenga esta preferencia, ¿no? Y cuando hay una persona que, por la razón que tú quieras, porque no vengo a emitir juicio de nadie hoy en particular, pero cuando hay una persona que se sale de esto y de alguna manera ya se le acompañó una vez, dos veces y no pasa nada, pues algunas veces no por hacerle la maldad ni por hacerlo de modo punitivo o por venganza, algunas veces tocará tomar la decisión de reportarla y que tenga la consecuencia que tenga que tener el acta administrativa, la baja en la empresa, que tenga la consecuencia que tiene que tener. Y esto se puede ver como desde la trinchera de la persona y decir qué mala onda, no me gustaría estar viviendo lo que esta persona está sufriendo en este momento, pero también tiene una óptica más grande en donde tú dices, es que si yo no reporto esto, si yo no lo digo, le estoy haciendo un daño al equipo de trabajo, le estoy haciendo un daño al usuario que recibe el servicio, a la comunidad que rodea a esta persona, al equipo de trabajo puntual de esta persona, y cómo eso no me genera culpa. Entonces, fíjate, son las cosas que uno tiene que valorar. Entonces, cuando uno abraza la responsabilidad y dice, ok, yo soy responsable de esto, como tú que nos compartes, tienes 40 años, la encomienda es cuidar esto y yo para esto estoy aquí y me voy a mover con toda la integridad posible que tenga y aquellas cosas que yo tenga que reportar, voy a tener el valor de reportarlas. Tal, es tan parecido esto como cuando uno dice, yo vivo con una persona mm, drogadicta, por ejemplo, y he decidido que ya no le voy a prestar más dinero, porque cada vez que le doy dinero va y consume más droga. Ya no le voy a pagar las facturas porque cada vez que lo hago se vuelve a problemar, ¿no? Cuando te toca decirle no a una persona, eso duele en el corazón también, como el reporte que tú señalas. Pero fíjate qué pasaría si no lo hicieras. Si no lo hicieras, perpetúas el ciclo, ¿sí? Y te vuelves una persona propiciadora. Y entonces descubres que hay un daño mayor en alcahuetear, en dejar pasar, que en haber hecho. Pero esto, si no lo tienes claro, te genera culpa. Entonces, el día que tú puedas, y espero que lo puedas hacer pronto, mira y decir, el reportar a esta persona es porque le tengo amor al equipo de trabajo, porque es mi responsabilidad, porque me han puesto como persona encargada de cuidar esta sección. Y cuando yo lo reporto, le hago un bien a la empresa. Y cuando yo no lo hago porque me da miedo, porque me puede dar culpa, yo obro de manera negligente y le hago daño a otras personas. Y todavía uno podría decir, bueno, pero por lo menos a la persona que ibas a reportar le salvaste la sanción en ese momento. Ni siquiera eso. A la persona que no reportas también le haces un daño, porque el no reporte significa está bien lo que estás haciendo y lo puedes seguir haciendo y tampoco le da la oportunidad a la persona de crecer y ser responsable de lo que está haciendo, que a lo mejor no puede estar haciendo sin darse cuenta, ¿eh? Yo no digo que haya cuando un colaborador hace algo de esto, yo no digo que haya una mala intención. Me gusta pensar siempre que las personas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero cuando esto no se ajusta y es un perjuicio que se está dando, entonces toca tomar acciones y la culpa será una cuestión de reenfoque en el interior donde me dé cuenta que yo tenía que tomar una decisión y en las dos había dolor. Si decía, hay dolor porque dije, y si no decía, hay dolor porque no dije. Y opté por aquello que cuida el mayor bien para el número de personas. Y cuando puedes tener la satisfacción de haber tomado una decisión concienzuda y por las razones correctas, entonces no tiene lugar la culpa. Porque culpa sería que no lo hubieras hecho.
ya tienes como una perspectiva distinta del escenario. Pero es que me va a dejar de hablar, se va a enojar, eso tú no lo puedes controlar. Suéltalo, no lo puedes controlar. Y no venimos al mundo a hacer monedita de oro para quedar bien en todas las manos. Y aunque tú fueras la monedita de oro, recuerda que hay personas a las que no les gusta el oro y que son alérgicas al oro también, ¿eh? Entonces, pues dado que esta es nuestra naturaleza y lo que nos toca, para que haya paz en tu interior, toma las mejores decisiones siempre por las razones correctas, con honestidad, con integridad, pensando en lo que conviene al bien mayor, y vas a ver cómo quizás siempre te duela un poquito, pero será una experiencia distinta, la satisfacción de decir, es este dolor tal vez un poco culposo contra este beneficio. Y esto a la hora que se hace en balance, va a quedar a tu favor. Muchas gracias por tu pregunta.